Muchas gracias por estar presente. El día de hoy va a ser la segunda presentación de este volumen. En realidad ya se ha hecho una presentación del primer volumen de una edición anterior en el año 2022, como vamos a explicar a continuación. Esta sería su segunda presentación. Pero, digamos, a diferencia de las presentaciones de la colección, como fue el 15 de enero en el Teatro Municipal, y a diferencia de esa primera presentación hace 3 años, casi 4 años, esta vez vamos a abordar un poco, digamos, sobre el contenido del libro, ¿no? Bien, entonces, a ver, creo que ya. Ya saben, este es el proyecto Monumentos en el Bicentenario. Vamos a dividir esta ponencia en 3 partes. Vamos a hablar sobre el marco de este proyecto. La segunda parte va a ser sobre la primera parte del libro. Está compuesta por 2 partes cada tomo. La tercera parte va a ser sobre la segunda del tomo número 1. El proyecto tuvo su punto de inicio con este libro que publicamos con los restauradores Herman Guzmán y Luis Baltasar Moretti. Tuvo su punto de inicio porque en ese momento ni siquiera sospechábamos que esto se podría replicar en las esculturas del Centro Histórico de Lima. Cuando se publicó, había la posibilidad de publicarlo presentar este libro a través de la Municipalidad de Lima. Y de hecho se realizó eso en 2019, el 13 de agosto, se realizó en la Casa Pasoldán. Cuando se realizó esta presentación, quedó abierta la carta para poder trabajar en los demás monumentos, y para esto Luis Martín Bogdanovich, el arquitecto, el gerente de ProLima actualmente, quien estuvo en la mesa de presentación, me hizo la invitación para poder trabajar ya en todas las esculturas el día 15 de noviembre de 2019. Y así fue. De hecho, cuando yo ingreso a trabajar a ProLima, ya había un staff de historiadores como Eduardo Gutiérrez, Gerardo Guamaní, Juan José Pacheco y Natalia Deza. Ellos hicieron una serie de expedientes técnicos, y dentro de ellos el expediente técnico no solo era el diagnóstico de conservación preventiva de estas esculturas, sino también tenía anexo un estudio histórico. Entonces ya había insumos históricos como para que esto pudiese formularse en algo publicable, pero todavía en ese instante no estaba planeado ese fin. Y bueno, habían varios expedientes técnicos. Aquí está el staff de historiadores de ProLima que les mencioné. Y el 2 de noviembre del 2020 le propongo al arquitecto Luis Martín Bogdanovich para convertir, digamos, todas las producciones de investigaciones sobre los monumentos en formato de libro. Y sí, se consiguió aprobar ese proyecto en 3 volúmenes. El primero iba a ser sobre el siglo XIX, las esculturas que están dentro del centro histórico que pertenecen a esa época. El segundo sobre el siglo XX y el tercero iba a ser sobre el barrio de Santa Beatriz. Únicamente 3 volúmenes. Pero conforme fue ampliándose las investigaciones, se aumentaron los volúmenes. Bueno, a los historiadores se sumó un equipo de historiadores del arte, y esto es muy importante porque la manera en la que se ha abordado las esculturas no solo ha sido desde el punto de vista de los historiadores, que claro, tienen un campo específico de, digamos, hacer una narración historiográfica de los eventos más importantes alrededor de un hecho, sino también entender que estas esculturas también pasaron por un proceso de selección, pasaron por un proceso de crítica que le atañe exclusivamente a un profesional como el historiador del arte, que no es una especialidad de historia, sino es una carrera aparte. Solo que en el Perú, en Lima en general, no es muy bien entendida. Esta carrera de Historia del Arte se dicta en la Universidad San Marcos, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi formación profesional, y quienes conformaron este equipo también fueron historiadores del arte. Se hizo la invitación especial a Daniel Bifian, que hizo su tesis en la Universidad de Berna, Suiza. Allí su tesis fue sobre las primeras esculturas públicas del siglo XIX, y era totalmente congruente con la temática del tomo. Así que su tesis se editó como un estudio preliminar, como un estudio introductorio a este libro. Así que la primera parte del libro es la tesis corregida, aumentada también, de Daniel Bifian.
También por otro lado, Rodolfo Monteverde es un historiador del arte conocido, es arqueólogo también, también está en el doctorado de Historia en la Universidad Católica y él participó con su artículo de El Monumento al 2 de Mayo. Entonces fueron invitados. Y por último también está Tania Pérez, que sensiblemente falleció el 12 de enero y que también formó parte del equipo. Bien, entonces en total fuimos 11 articulistas para este proyecto. Lo que mencioné primero fueron 3 volúmenes, pero el segundo volumen era tanta la información que incluso diagramado tenía 1200 páginas. Un libro de este tamaño de 1200 páginas era inmanejable, ¿no? Entonces, por esa razón se decidió dividirlo en 2 partes, ¿no? Siglo XX, primera parte, siglo XX, segunda parte, ¿no? El siguiente mes, adelanto un poco, el siguiente mes en marzo se va a presentar los 2 volúmenes, el volumen 2 y el 3, porque concierne, digamos, a la misma temática los monumentos del siglo XX. Bien, entonces, esta es la portada del volumen tercero que se agregó, que se desglosa del segundo volumen. Y el quinto volumen, que es sobre las esculturas que estuvieron en el centro histórico, pero terminaron o robadas o destinadas en algún lugar de Lima o fuera del país, incluso por la guerra con Chile. Bien, entonces el 20 de diciembre del 2022 se presentó el primer volumen y este ha sido corregido y ampliado a lo que tenemos ahora, ¿no? Hay distintas precisiones historiográficas que han sido muy útiles y también actualizaciones de fotos, ¿no? Me explico, para el volumen que se presentó en esta fecha todavía no se había restaurado las esculturas de la Alameda de los Descalzos, ¿no? Entonces, ya después de esta presentación para este libro ya están completamente restauradas y ya se muestran en este libro con su total magnitud, con su total potencial, digamos, con toda su integridad material e histórica. Bien, entonces aquí lo que voy a hablar como adelanto, como una revisión somera de este volumen, voy a hablar acerca de lo que investigó Daniel. Daniel, en esta digamos, disertación académica muy sustentada, habla sobre 3 conjuntos escultóricos. Por un lado, las esculturas Los Alameda de los Descalzos, por otro lado, el monumento ecuestre de Simón Bolívar y finalmente el monumento a Colón. Ahora, su tesis, ¿sí? Digamos que se ha respetado el título, ¿no? El título es Plazas interrumpidas, la estatuaria pública en Lima durante los gobiernos de Echenique y Castilla. Y ya de por sí en este título nos adelanta cuál es el periodo en el que se gestaron todos estos monumentos, especialmente en el gobierno de Echenique. Mucha gente piensa que fue Castilla el que gestó los primeros monumentos del centro histórico, pero fue digamos, su enemigo político Echenique. Ahora, ¿por qué plazas interrumpidas? Porque Manuel Tirado, que fue el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobierno de Echenique, hizo una elocución pública y en esta señaló, ¿no? Y que la uniformidad de nuestra calle y la desnudez de nuestras plazas nunca son interrumpidas por esas obras del arte. Estaba exigiendo que las obras de arte lleguen a los espacios públicos de la trama de la ciudad. Entonces, quería que sean interrumpidas estos espacios por las obras de arte. Entonces, por eso es que Daniel titula Plazas interrumpidas. Bueno, ahora, con respecto a lo que vamos a abordar en esta presentación muy rápidamente es lo que ha trabajado Daniel en el primer subtítulo de su estudio, es decir, el origen del conjunto de esculturas de la Alameda de los Descalzos. Se sabe que en 1853 Bartolomé Herrera, que fue el plenipotenciario del Perú, fue a Roma y allí contactó con distintos escultores y también se convocó a concurso para poder hacer 3 encargos, los 3 al mismo tiempo. El conjunto de los 12 meses que conforman el zodiaco de la Alameda, también el monumento ecuestre de Bolívar y también el monumento a Colón. Ahora, el 25 de enero es que ya se estipula cuántas esculturas van a hacer, ¿no? 2 estatuas de mármol. Sin embargo, una vez que cae el gobierno de Echenique, como vamos a ver, el gobierno de Castilla, como vio que estaba un poco vacía el conjunto, mandó a hacer
un conjunto de 8 esculturas, 6 dioses griegos y dos esculturas adicionales que son Poseidón y Cristóbal Colón, que estuvieron en lo que antiguamente era conocida como la Casa de la Perricholi, hoy día lo que es, es la escuela taller hoy día del RIMAC, pero antes fue la fábrica Bacchus, ¿no? Bien, entonces aquí vemos cómo la casa, denominada la Casa de la Perricholi, de Micaela Villegas, está las dos esculturas. Por un lado, a la izquierda está Colón y a la derecha está Poseidón. Estas formaban parte del conjunto. Es de acuerdo al estudio de Bifian, posiblemente la escultura que está en la avenida Marco Polo, en el Callao, sea esta misma, pero en el año 92 fue intervenida y le colocaron otra cabeza porque la había perdido en un vandalismo o en un acto vandálico, le quitaron la cabeza. Así que le reemplazaron por otra, pero se ve, es muy evidente que no es compatible, ¿no? Bueno, entonces se atribuye que puede ser la misma escultura. Ahora, por otro lado, es muy conocido que la escultura de Poseidón está en Barranco, en el Paseo Sáenz Peña. Bueno, en 1924 el alcalde de Barranco, el naciente distrito de Barranco, tuvo una buena relación con Leguía y Leguía le dio a cambio algunas esculturas, entre ellas el monumento a San Martín, que hoy día está en el Paseo Sáenz Peña, y también la escultura de Poseidón, que está en la Alameda de los Descansos. Por otro lado están las esculturas Cloris, que es la diosa de los jardines; por otro lado Artemisa, la diosa de la cacería; por otro lado, bueno, hay algo muy importante que necesito mencionar. Daniel lo que ha hecho en toda esta disertación sumamente documentada, y es una documentación que trasciende nuestro idioma, porque él estuvo en distintos países de Europa, especialmente en Italia, y cuando estuvo en Italia tuvo acceso a museos, tuvo acceso a periódicos en italiano, y su dominio del italiano le permitió encontrar algunos, por ejemplo, encontrar que los autores de la serie de la Alameda de los Descalzos eran alumnos directos o indirectos de Thorvaldsen, el escultor danés, o por ejemplo de Pietro Tenerani. Pietro Tenerani es muy conocido porque hizo la primera escultura de Simón Bolívar, que está en la plaza principal de Bogotá. Bueno, es justamente esa cadena de talleres de Tenerani, Thorvaldsen, que Bifian encuentra las relaciones que hay entre estos escultores, porque, valgan verdades, no solo es un escultor el que hizo toda la serie de los 12 signos, sino son alrededor de 10 escultores, ¿no? Entonces, de este conjunto de dioses griegos no se sabe cuál es la autoría, pero lo que sí se sabe, se intuye a través de el análisis que hace Daniel, es cuál es su correlación con alguna fuente artística conocida. Por ejemplo, esta escultura que está en el Museo de Versalles, que ha sido reproducida en un libro, y ese libro pues lo ha citado en su investigación Daniel, ¿no? Y hace una correlación. Esto es importante porque se entiende que la obra es todas estas esculturas son obras de arte, y en general las obras de arte son derivables. ¿A qué me refiero que son derivables? Es decir, que beben referencias de maestros, de repente de obras que son clásicas, o de repente de obras que son contemporáneas. ¿Ya? Es más, es muy conocido incluso en la cultura visual, en nuestra cotidianeidad, que hayan contenidos en redes sociales sobre, por ejemplo, referencias que hay en animes, referencias que hay en el cine. Bueno, de esa misma manera los escultores tenían sus referentes. Entonces, Daniel Bifian lo que hizo fue encontrar esos referentes o aproximarse a ellos. Entonces, claro, una escultura de Diana, la cazadora, es esta que pudo ser el referente para este mármol, que es mucho más modesto, mucho más sencillo, ¿no? No representa al venado, ¿no? Simplemente sus atributos, el carcaj, el seno descubierto y en acción de cazar, ¿no? O estar atento a una presa. Por otro lado está Cronos, y es importante porque al ser el dios del tiempo, al ser el dios de la siembra y del zodíaco, está directamente relacionado con la serie. Por otro lado está Zeus, el dios del Olimpo, el dios del cielo y de todo lo que acontece del cielo y repercute en la tierra, sean las lluvias, sean los truenos, sean los rayos. Y aquí encontró, por ejemplo, otra referencia, ¿no? Posiblemente al Esculapio.
Ahora, de Demeter también es la diosa de la agricultura que también está relacionada directamente con los 12 signos zodiacales, y eso vamos a ver, porque digamos todos los 12 signos zodiacales revelan un atributo específico sobre la cosecha, la siembra del periodo, para ser más claro, del periodo o del ciclo de agricultura, que sea la cosecha o la siembra. Por otro lado, Hebe encontró una referencia, diosa de la juventud, en esta otra escultura, solo que las dimensiones y probablemente el bloque de mármol que se utilizó para esta obra fue bastante estrecho, eso es lo que también divisa Daniel, y fue bastante modesto, ¿no? Entonces, claro, son esculturas de mediano, digamos, mediano... no sé, tal vez importancia a nivel de, digamos, de complejidad técnica, ¿no? A diferencia de los 12 signos zodiacales, ¿no? Que sí tienen una dedicación especial. Bueno, es interesante a través de las fuentes que revisó Daniel y a través del análisis de las esculturas que están en la Alameda, pues que queda una... si bien se puede documentar la autoría de estas esculturas, queda todavía en el misterio por qué se colocaron en un orden, en un desorden, porque si se puede apreciar Aries, que es el primer signo, sería sucedido por Tauro, pero Tauro está en otro lugar, ¿no? Y hay un ciclo y ese ciclo no se corresponde. Y la hipótesis que maneja Daniel es que probablemente sea porque no eran los mismos atributos de la agricultura tanto en Europa como en el hemisferio sur. El hemisferio norte, el hemisferio sur manejan estaciones, digamos, opuestas. Entonces, por eso es que no se correspondió. Los escultores hicieron, por ejemplo, lo que correspondía a la cosecha en la siembra, ¿no? Entonces, por eso no encajó. Probablemente. Pero igual, es todo un misterio por qué no se colocaron estas piezas en su orden. Ahora, hay distintos autores. De ellos, dos se repiten, un anónimo y otro que es Vincenzo Gajassi. Y claro, se muestra que probablemente el Tauro y Capricornio sean de la misma mano, ¿no? En fin, empezamos por Aries, ¿no? Para darnos, si bien la lectura, el recorrido de la Alameda es un poco desordenado, para esta exposición vamos a hacerlo de una manera ordenada por los signos como ya los conocemos. Aries, por una parte, está representado como un caballero medieval. Tauro está representado en un Baco, en Dionisios, y probablemente sea basado en una escultura de Miguel Ángel, según Daniel. Por otro lado está Tauro, que hace una comparación con exactamente Pietro Tenerani. Tiene una composición similar de la cual pudo haber sido tomada. Pietro Tenerani, como mencioné, fue el autor de la primera escultura de Bolívar. Entonces la similitud está, la similitud postural especialmente, ¿no? También, antes de la restauración de todo el conjunto, le faltaban algunos atributos, ¿no? Y estos atributos felizmente fueron, digamos, detectados o identificados por fotografías antiguas, ¿no? Entonces daba la precisión para que se puedan reintegrar debidamente, con rigor, ¿no? Por otro lado está Cáncer, y se rescató muchísimo, por ejemplo, este hallazgo que hizo Daniel en Europa al encontrar el molde de yeso de la escultura, ¿no? Y fue el primer estudio que hizo Andrei Ferdinando. Es un escultor en formación. 2 o 3 de los escultores que participaron en esta serie eran para entonces alumnos, eran discípulos, ¿no? Y algunos de ellos ya eran facultados como maestros. En la Academia de Bellas Artes de Carrara está esta escultura y bueno, Daniel hizo la fotografía e hizo la correlación, ¿no? Bien, entonces es obra del mismo escultor. Por otro lado está cómo a pesar de que pertenecen a otro hemisferio, los escultores intentaron hacer una conexión con la realidad local. Es más, representaron el maíz. El maíz, sí, bien es de Mesoamérica, se introdujo como parte de las representaciones, como parte de los atributos de algunas de estas esculturas, ¿no? Pero haciendo alusión al maíz de América del Sur, no el maíz de Norteamérica. Por otro lado está Leo. Virgo
es con esta escultura que Daniel cita, claro que pudo ser referenciada en el Sófocles del Museo de Letrán, pero a la vez encontró en una fuente directa, una fuente primaria en italiano, que en la opinión de los italianos esta escultura tenía una intención de hacer, digamos, de simpatizar con el público peruano. Incluso se señala, ¿no? Tiene un gorro adornado con 3 plumas a la usanza de los antiguos peruanos que cubre su cabeza. Aparte de esto, y bueno, si se puede observar en una fotografía de fines del siglo XIX, ya estas plumas no están, y por eso es que tampoco se ha podido restaurar, se ha dejado como está en la restauración que ha hecho ProLima. Pero señala, ¿no? Además de eso, hizo un frutero con los productos característicos del mes. Y esta lectura fue importante porque fue una piedra angular en su lectura de que el simbolismo o los atributos de estas esculturas no solo eran para el público europeo, sino también dirigido al público peruano. Y señala, ¿no? Los diseños de tal modo que maravilló a los propios nativos del Perú. O sea, la escultura fue pensada para un continente y también para unos ojos distintos a los europeos. Pero claro, con todo el lenguaje estético del siglo XIX neoclásico. Bueno, aquí tiene, por ejemplo, el conjunto de frutos, ¿no? Y se sorprende este escritor Lozzi porque no vio los frutos directamente, pero trató de imitarlos con la descripción que les dieron de los frutos americanos. El signo de Libra, también tenemos el signo de Escorpio. De Escorpio hay una relación con la Afrodita del Louvre y se puede ver, ¿no? Se puede evidenciar en esta comparación. En el caso de Sagitario, de Giuseppe Lucchetti, también hay otra correlación con Hora, la escultura de Hora, en la Galería Uffizi. También está Capricornio, que también se hace la relación con el Miguel Ángel, con la escultura de Miguel Ángel de Dionisio. Entre tantas esculturas que aborda Vivian, Daniel, no solo hace estas comparaciones, sino también hace un estudio de las obras que hicieron estos escultores en Italia. Y es muy impresionante porque llega a hacer escrutinio de dónde están en distintos palacios, en distintos museos. Y en el caso de Giovanni Strazza, su obra, según Vivian, y es visible, destaca mucho por los demás, porque esta es una escultura que no solo está hecha para ser vista frontalmente, sino también de costado. Y una obra de Strazza es esta, Ismael abandonado en el desierto, que es una escultura que destaca mucho, sobre todo por su naturalismo y la emoción reflejada en este niño descansando. Ahora, esta Piscis tiene como atributo, uno de sus atributos, el maíz, el choclo. También está referenciado en Tenerani, y cuando la escultura no estaba restaurada, pues había sido desmembrada, había sido mutilada, y gracias a una fotografía antigua se pudo encontrar que efectivamente su atributo era un choclo. Bien, entonces es muy general, de una manera muy sucinta, toda la disertación que hizo Daniel sobre este aspecto. De hecho, hay el estudio sobre el monumento ecuestre a Bolívar, también está el monumento a Colón, y son otras disertaciones muy completas. Pero vamos a dar un salto a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro es una colección de estudios, de artículos que cada uno se aboca a un monumento, ¿no? Entonces está el artículo dedicado al monumento a Bolívar, el artículo dedicado al monumento a Colón y a distintas esculturas. Lo que sucede para este volumen es que no solo quisimos abordar las esculturas conmemorativas, sino también las esculturas como aquellas fuentes de agua que fueron traídas de Europa. En el siglo XIX, con la bonanza del guano, se importaron una serie de fuentes de agua para todas las plazas, no solo de Lima, sino también de todo el Perú. Es probable que si ustedes visitan alguna plaza de provincia, tenga una fuente y esta haya sido de procedencia, una fundición
artística. Antiguamente eran fundiciones artísticas. Hoy día las fundiciones son por lo general industriales, para bienes, digamos, de la industria, para bienes mecánicos. Pero en ese momento estaba recién explosionando el mercado de esculturas de fundición artística, en ese rubro específico. Bueno, entonces, por esa razón es que en este libro se ha incluido el ángel de la resurrección, que está en el cementerio presbítero, en el cementerio del Ángel, al frente. También está la fuente, que está en la plazuela de San Francisco. También está la fuente de los Tritones, que está en la Plaza Santa Ana o Plaza Italia. Bueno, entonces, estos son los articulistas de esta parte del libro. Empezamos por esta revisión, por el artículo de Max Espinal sobre el monumento a Bolívar. En el año 2023 hubo un artículo en la revista Trama Crítica que, por cierto, fue un poco desdeñoso con el trabajo que habíamos realizado en el volumen 1. Se señalaba que era redundante que aparezca el artículo de Bolívar cuando ya Daniel había hecho este estudio en la primera parte. Bueno, creo que tal vez esa persona que escribió este artículo no se dio cuenta en realidad que este artículo tiene como virtud que se ha estudiado la historia del espacio público, la historia de la Plaza de la Constitución, la historia de la Plaza Bolívar. Y además recopila datos que no había, digamos, reunido o identificado Daniel Bifian, que pertenecen específicamente al Archivo Histórico Municipal. Entonces, como no se había hecho esa revisión, pues tenía que hacerse. Así que la presencia de este artículo, a pesar de que es abordado el monumento a Bolívar en el estudio de Daniel, pues no es redundante, ¿no? Hay información novedosa. Bueno, por ejemplo, se señala que que las plazuelas de la Inquisición en Santa Ana fueran traídas unas rejas para que puedan ser hermosear el lugar donde está el monumento a Bolívar y en el que se iba a colocar el monumento a Bolívar. Y fue una labor estrictamente de la municipalidad. O, por ejemplo, la municipalidad pide que los desmontes de la calle de las Mantas se coloquen como relleno para el cimiento del monumento a Bolívar. Eso tampoco fue dicho en el estudio previo de Daniel. Además de esto, se utilizó tanto relleno que ya estaba desbordando y se veía muy mal. Entonces, si se excava debajo del monumento, están estos restos, estos desmontes de la calle de Mantas. Por otro lado, el 6 de agosto de 1860, la municipalidad se hace cargo, a pesar de que la obra fue una obra gestada por el gobierno central. En el 60, la municipalidad ya se integra como custodio de la escultura. No solamente custodiaba el lugar, la Plaza de la Constitución, sino también era custodio de la escultura, ¿no? Y es más, pide que una persona se encargue de cuidar los monumentos a Bolívar y Colón, ¿no? Se escoge a Eugenio Richard y en 1865 se escoge a Pietro Santi, un escultor muy conocido. Bien, entonces, una de las conclusiones a las que llega el autor, Max Espinal, es estas propuestas civiles, además de visibilizar el papel de custodio que cumplía la Municipalidad de Lima con los monumentos, también comprueban que el intercambio de competencias con las autoridades del gobierno central puede mantener vigente el valor simbólico, estético y material de una escultura pública significativa para el entorno urbanístico y de identidad ciudadana de Lima. O sea, es una reflexión sobre cómo, claro, la institución que fue el gobierno central fue la que gestó la escultura, la municipalidad hizo lo posible para custodiarla, para cuidarla y en esa protección está la iniciativa para que la ciudad también cuide sus monumentos. Y esto es muy importante porque en la actualidad la plaza está cerrada al público, ¿no? Entonces esta reflexión cae a pelo con esta condición actual. Bien. También hay una serie de documentaciones sobre qué sucedió con la plaza para que se convierta de esta plaza eriaza que se improvisó un poco para colocar el monumento. Si se puede ver, el monumento está rodeado así de construcciones como la iglesia que le pertenecía a la Universidad de San Marcos, el Hospital de la Caridad, pero alrededor está vacío, ¿no? Porque por mucho tiempo la Plaza de la Inquisición fungió como mercado, ¿no? Entonces es interesante cómo de 1859 al 60 una serie de reformas que hizo la municipalidad permitió que tenga una mejor vista, que sea mejor cuidado y también un enrejado óptimo, ¿no? Bueno, eso es lo que se estudia en este artículo.
Por otro lado está el monumento a Colón. Bien, Tania Pérez hizo esta investigación, que en paz descanse. Cuando abordó el monumento a Colón, visitó, por ejemplo, las memorias del presidente Echenique, el gestor, digamos, el presidente que gestó este monumento, ¿no? Y él consideraba que era necesario, ¿no?, que para aquella época que se trabaja en los parapetos, que debía servir para colocar las hermosas verjas solicitadas de Europa. Es más, gestó la colocación de verjas europeas y prepararon los parques en las plazas de Santa Ana y la Inquisición, en medio de las cuales debían colocar las estatuas de Colón y Bolívar. Esta es una memoria que fue escrita en 1880, ya bastante avanzado de edad, pero que es un reflejo de cuáles fueron sus intenciones con estos monumentos. Ahora, en noviembre de 1853, la colonia italiana muestra su opinión respecto al monumento y dice: al héroe liguriano que dio vida a la América e inmensas ventajas al viejo mundo. Bueno, es una manera en la que los limeños también compartían esta forma de ver al monumento, es decir, una retribución simbólica al pasado español, al pasado de la conquista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista era bastante eurofílico. Ahora, la travesía de Colón también es abordada por Tania y señala la primera estancia es en la Alameda de Hacho, luego en la plazuela de la exposición, luego en la entrada de la avenida 9 de diciembre, la mitad de la avenida donde estuvo mucho tiempo y la final, que es donde hoy día se encuentra en el Parque de la Exposición, probablemente hasta el 2027, que terminan las obras del Metro de Lima. Y en medio de estas de la disertación de Tania, yo recuerdo muy claramente que tuvimos una conversación, porque en el libro de La Fontana de Tacna, que publiqué en el 19, yo noté algo muy peculiar, y es que los primeros monumentos que llegaron a las plazas de Lima eran colocados o reemplazaban a las fuentes de agua. Las fuentes de agua tenían una vital importancia en la vida cotidiana y social de Lima, porque no eran tratadas, no eran aguas tratadas como es ahora, con cloro. Esto empezó apenas en el 1929 en Inglaterra, ¿no? Entonces, digamos, en el pasado, en el siglo XIX, el agua directa del río era el agua dulce que suministraba a toda la población. Entonces, por esa razón es que la presencia del agua en las plazas, se simbolizaba con las fuentes, y no eran cualquier fuente. Pensemos, por ejemplo, en la fuente de la Plaza Mayor, que tiene toda una iconografía, digamos, triunfal del poder virreinal sobre el poder incásico o de los infieles y los herejes. Es interesante entonces notar que antes de la colocación del monumento a Colón existía una fuente de agua, y esa está de acá. No se sabe qué modelo era, pero Chiseri y Molinelli tienen esta acuarela muy conocida de la Alameda. Si bien se pensaba que era una invención completa, no, resulta que, y esto formó parte de la investigación, conversando con Tania, de que averigüe qué cosa antes había en esa Alameda de Hacho. Y efectivamente se encontró que había una fuente de agua, o sea que esa fuente no es una invención del artista, sino que sí existía. Y también, bueno, ya cuando fue reemplazada, hay un lienzo muy conocido que custodia la Municipalidad de Lima, que fue pintado por Guillermo Tasset, que mide 11 metros, y es una vista panorámica de Lima. El detalle del monumento a Colón se puede observar allí, que tiene incluso todo un contorno, como un hemiciclo en ambos lados, y que formó parte también del monumento. Incluso se puede ver el enrejado que habló Echenique del monumento. Aquí tenemos una vista que es una perspectiva a través de los árboles que estaban en la Alameda de Hacho, y se puede ver en el detalle de esta foto el monumento a Colón. Lo interesante también fue que en este artículo, a diferencia de lo estudiado por Daniel Bifian, es que se enfocó en encontrar las piezas que faltaban de la escultura, que eran estas cráteras. Las cráteras es un tipo de cerámica griega que tiene una tipología, una morfología muy específica y que formaban parte del monumento, pero estas aproximadamente entre 1890 y 1900 se perdieron. Entonces, esta investigación, no solo del trajinar el monumento, sino también de cómo estaba compuesto integralmente, sirvió para la restitución de estas piezas. Y bueno, aquí en esta fotografía, que es otro ángulo dentro la misma Alameda de Hacho, se puede observar que están las cráteras, ¿no? Y además,
está este pilón. Este pilón, como Echenique dijo, había traído unas verjas de Europa. Y es interesante porque en la memoria del presidente señala no solo el monumento, sino una verja. ¿Por qué se preocuparía tanto por hablar de una verja? Bueno, porque dentro de la importación de esculturas de fundición artística, se trajeron también algunos modelos tanto para rejas como también para esta pilastra, este machón. Aquí se puede observar un modelo que fue hecho por la fundición Handyside de Inglaterra. Y bueno, ese fue el hallazgo de Tania, ¿no? Encontrar que probablemente fue hecho por encargo a la fundición Handyside. Y lo interesante es que la convivencia entre el monumento y la fuente de agua formó parte de los primeros años de las esculturas públicas de Lima. Por ejemplo, el 9 de enero de 1861 se da esta información, o se da este informe. En cumplimiento de lo ordenado por vuestra excelencia o por usted, he reconocido las ramificaciones de los 4 pilones de agua en la Alameda del Hacho junto a la estatua de Colón. O sea, está señalando que estos pilones no son pilones de soporte, sino también eran pilas de agua. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante porque nadie había hecho digamos, hallazgo, ¿no? Por otro lado, dicen, se hallan torcidas y duras las llaves. También he observado a los 4 vértigos de los pilones, que son, digamos, platillos donde caía el agua, que derraman el agua fuera de la tacita de piedras que aniegan el camino, por lo que doy sentir que se pongan otros vértigos un poco curvos, etc. Entonces se señala que probablemente por la boca de estos leones se vertía agua. No, entonces, eso resulta muy interesante porque formaba parte del monumento. Pensar que Colón fue un navegante y a la vez que está, digamos, dentro de un simbolismo con agua, ¿no? Tiene un sentido simbólico, ¿no? Bueno, en 1872 se pide, el arquitecto e ingeniero Miguel Trefogli monta el puente Balta, lo que hoy día conocemos como el puente Balta. Es un puente de fierro fundido que fue colocado entre 1872 y 74, a 79 incluso. Bien, para ese puente se hizo un terraplén, se elevó el suelo de lo correspondiente al RIMAC. Y ya que se tenía que elevar el suelo, también se iba a ver perjudicada la estatua, la escultura. Entonces él pide, por consiguiente, el pedestal de la estatua de Colón quedaría la mayor parte enterrado, por lo que creo indispensable que se proceda a quitar la estatua y su reja. Es decir, las obras del puente Balta fueron el motivo por el cual se movió a Colón a otro lado. Muy similar a lo que ha pasado ahora. Ha habido obras en el metro de Lima, hay que moverlas y salvaguardar la escultura. Bueno, de una manera similar ocurrió. Y aquí hay una fotografía de Richardson y se puede ver en la parte de al fondo, si se puede identificar estas como barandas, pero en realidad son murillos que forman el hemiciclo. Bien, en el medio está el monumento a Colón, ¿no? Ahí se puede distinguir incluso. Se muda a la plazuela de la exposición. La plazuela de la exposición es, digamos, lo que corresponde al paseo de los héroes navales, ¿no? El Parque Neptuno tenía un enrejado. Este enrejado era todo perimétrico, hasta incluso formaba parte tenía una unidad con el Parque de la Exposición. No existía la avenida 9 de diciembre, no existía el Paseo Colón aún. Entonces ahí se colocó el monumento a Colón. Se colocó allí y hay una litografía en 1880 que permite ver el monumento en ese lugar y además la crátera. O sea que hasta ese momento la crátera estaba presente. Bueno, entonces tanto la situación cuanto el pedestal del monumento hacían desmerecer la hermosa estatua del descubridor. Proyectóse pues situarla entre el Paseo 9 de Diciembre y la Avenida Grau. Bueno, esto lo hizo la Municipalidad de Lima porque había inaugurado el Paseo Colón en 1901. Así que para lucir esa obra colocó un poquito más hacia el sur la escultura, al inicio de esta avenida. Y bueno, aquí se ve, esta es una conocida postal de Pollack, y se puede ver la escultura que además le agregaron un nivel porque ya estaba proyectada el levantamiento del monumento a Bolognesi.
Entonces, para que tenga una altura de acuerdo a la prestancia de ese monumento, es que se eleva la altura. Entonces, hay una base, como se puede observar aquí, esta es la base agregada del monumento. Entonces, eso ocurrió en 1901 y en 1906 la escultura de San Martín se ordena levantar por donación de Lorenzo Pérez Roca, se coloca la escultura y el monumento a Colón se muda un poco más hacia el oeste. Entonces lo reemplaza. El monumento a San Martín reemplaza el monumento a Colón. Y el monumento a Colón se coloca donde esto se mantuvo en la avenida 9 de diciembre. Lo interesante es que ya en esta foto de 1920 se puede ver que no están las cráteras, sino son unas vasijas, probablemente de mármol, no lo sabemos, de repente de yeso, pero que trataron de suplir la ausencia de las cráteras. Bueno, entonces, una vez que ya se hizo la detección con la restauración del monumento, ya se incorporó, estas piezas se incorporaron al monumento. Y el monumento el día de hoy ya está custodiado en el Parque de la Exposición mientras ocurren las obras del metro. Entonces, digamos, toda esta lectura lo hizo Tania, sobre todo esta identificación de los pilones, y también hizo una reflexión, me extendería mucho, pero hizo una reflexión acerca del simbolismo que tuvo Cristóbal Colón en su tiempo y el simbolismo que hoy día tiene, que es desdeñable por un sector de la población y más bien favorable por otro, ¿no? Histórico, ¿no? y heroico. Entonces esa discusión también está, hay una reflexión sobre ello. Por otro lado está la investigación de Juan José Pacheco sobre los vasos Medici, que conformaron parte del conjunto de las 4 estaciones. También hizo el estudio de las 4 estaciones. Por otro lado, yo me encargué de un estudio que fue muy peliagudo, muy difícil de resolver. Fue un caso de detective casi, porque no habían referencias documentales de los motivos por qué estas esculturas llegaron a este lugar, la Plazuela del Cercado. No sé si conocen la Plazuela del Cercado. La Plazuela del Cercado está muy cerca de la avenida Sebastián Lorente. La Plazuela del Cercado está en Barrios Altos. Está detrás del Colegio de Oficiales, me parece el Colegio de Policías, de Hijos de Policías Alipio Ponce, ¿no? Está muy cerca de lo que antes fue el manicomio y de lo que fue el Colegio El Príncipe en la época virreinal. Bueno, allí permanecieron hasta el día de hoy 5 esculturas y no se sabe por qué llegaron y cuál fue el motivo de por qué se derivaron allá, ¿no? Entonces, ¿cómo, hacer una investigación si no tenemos documentos? O sea, hay documentos muchísimos en el Archivo Histórico Municipal, pero en el Fondo de Obras Públicas, en los libros de sesión de consejo y en distintas, por ejemplo, en documentos internos, correspondencia interna, no había ninguna razón de por qué estas esculturas habían llegado a ese lugar. Entonces era jugar un poco con la información visual. Las fotografías fueron clave. Bueno, para entender un poquito el contexto, para 1900 a 1920 la Plazuela del Cercado era una pampa, es decir, era tierra, y alrededor había casas pequeñas, muy digamos, modestas, a tal punto que las revistas como Variedades o Mundial hacían reportajes o reportes de ese lugar como una nostalgia de la época virreinal. O sea, ir a ese lugar era como trasladarse en el tiempo a la época virreinal, donde no habían, digamos, infraestructura de más de 2 niveles, solamente de un solo nivel. Entonces, hay distintos reportajes de eso. Ok, pero durante la época de Leguía, el gobierno de Leguía se modernizó. Y esta modernización introdujo la presencia institucional tanto de los militares como de los civiles. Sin ir muy lejos, si uno visita, hasta el día de hoy, si uno visita la plazuela, ahí funciona la DIPROVE, la Dirección de, me parece, de Prevención de Robos de Vehiculares o algo así. Bien, entonces esto se gestó durante el gobierno de Leguía y para eso ya se había colocado una fuente. Eso es lo único hasta 1923. Bien, pero no estaban las esculturas, o sea que más o menos de 1923 hacia adelante probablemente se colocaron. Entonces, ¿qué ocurre? El 25 la municipalidad ordena que se pavimente el Jirón Guaylas. El Jirón Guaylas en ese momento era Jirón Guaylas, hoy día es la avenida Sebastián Lorente. Entonces, probablemente en esa pavimentación es que se remodeló la plaza. Bueno, ahí fue un poco mi búsqueda.
pero no, infructuosamente no había ningún documento que revele eso. Ahora, en 1927 se tomó esta foto. Hay una tesis en la Universidad de Ingeniería hecha por Carlo Torre en el año 75. La tuve que consultar porque ahí reunió una serie de fotografías que estaban conservadas dentro de la iglesia. Es decir, la parroquia tiene su propio archivo y allí él tuvo el acceso y felizmente lo publicó en su tesis. Entonces, la forma para poder acceder a esas fotos era la de la tesis, porque intenté infructuosamente en la parroquia del Cercado y no me dieron acceso. Así que en esa foto se puede ver cómo en 1927 la plaza seguía aún vacía y la iglesia seguía en pie con sus dos torres. Ahora, en 1934, por el centenario, se ordena que toda Lima sea repavimentada. Entonces, es probable que en ese contexto se haya mandado pavimentar y hermosear la plazuela. Pero eso todavía quedaba un supuesto, todavía no había una prueba fehaciente de cuándo llegó la escultura. Y hasta que, por golpe de suerte, les comento, encontré esta fotografía en octubre de 1936, en donde se ve la iglesia del Cercado. Ya no se ve ninguna escultura, pero en la tesis que mencioné está esta fotografía. Entonces, ¿cuál es la relación entre esta fotografía y esta otra? Los árboles. Si uno presta atención, los árboles casi no tienen ningún tipo de diferencia. Entonces, probablemente la foto que habíamos visto, esta de aquí, donde ya se ve la escultura de Justicia, esta fue tomada alrededor de 1936. O sea, por lo menos se puede saber de que en 1936 esa escultura, Justicia, ya había llegado a la plazuela del Cercado. Bueno, faltaban las otras 4. ¿Ya? Entonces, pero esta fotografía fue crucial, porque además nos dio una luz de que probablemente esta escultura sea la del Molino de Santa Clara, una de las del Molino de Santa Clara. De repente por ahí me preguntan, pero ninguna de las del Molino de Santa Clara representa la Justicia. Bueno, José Castillo Reynoso, que es el bisnieto de Giuseppe Reynoso, que mandó construir el molino, me entregó una copia de un inventario del Molino de Santa Clara, y en él se ve, en las obras de adorno, en el patio del Molino de Santa Clara, 2 estatuas de mármol, Caridad y Justicia. Entonces, ese pudo ser el indicio para atribuir que esta escultura de Justicia fue la de la plazuela del Cercado. Pero hay otro detalle más. Ahora, quiero aprovechar para hacer un fe de ratas que está en el libro. ¿Ya? Entonces se va a incluir este fe de ratas, es un pequeño paréntesis, que mientras yo hago esta disertación de las esculturas del Cercado, yo señalo también que la escultura de la Caridad, que está en el Molino de Santa Clara, es la que está actualmente en la Casa de Divorciadas, la Casa de la Beneficencia Pública. Bueno, eso es un error, porque después, 3 años después, ya pude tener prueba fehaciente de que se trata de otra caridad, no es la misma caridad. Entonces, bueno, esa en la página 346 de este libro debería decir, en la casa de la familia León de Vivero, en el distrito de San Isidro. Ahí está la escultura de la Caridad del Molino Santa Clara. Bueno, regreso al tema, eso es un pequeño paréntesis. Regreso al tema. La escultura de Justicia está escrita en italiano, Justicia. Entonces este es otro indicio, porque todas las esculturas del Molino Santa Clara tienen escritos los nombres en italiano. ¿Ya? Entonces este también fue un indicio fuerte para atribuir que, claro, esta escultura pertenecía no al exterior, sino al interior del Molino Santa Clara. Por otro lado, en 1926 hay una fotografía del Palacio de la Exposición donde se puede ver las 4 esculturas que representan a los 4 continentes que estuvieron en la Plaza Mayor originalmente. Estas 4 esculturas estuvieron en 1865 por encargo de Francesco Pietrosanti, él las trajo, y bueno, estas esculturas se colocaron allí aproximadamente en 1900, cuando la plaza fue reformada por Federico Helguera. Las esculturas se colocaron allí y permanecieron probablemente hasta 1928 a 30. Una vez que 2 de ellas se separaron, se trasladaron al Jardín Estrasburgo. El Jardín Estrasburgo estaba construido en lo que hoy es el Club La Unión, en la Plaza Mayor, este edificio que es un gemelo del municipio. Bien, allí hay una foto y se puede observar que están las esculturas por el lado izquierdo,
América y Europa. Claro, alguien puede decir, pero hay otras esculturas de América en todo el mundo, y es verdad, las esculturas de América de mármol hay en varios países, varios. Panamá, España mismo, en Costa Rica también, en Perú hay como 4 o 5 incluso, que no son muy conocidas. Una de ellas está en la Plazuela del Cercado, así como otra también está, estuvo en el Molino de Santa Clara, ¿no? Y está en la Casa de León de Vivero, en San Isidro. Bueno, pero esta está acompañada por Europa. Ninguna de estas esculturas que están en otros países está acompañada de los otros continentes. Y eso es algo bien curioso. Solo la de Lima. Y aquí está tanto Europa como Lima. Lo particular, y ya que no hay documento que diga, las esculturas vinieron del Jardín Estrasburgo, lastimosamente, lo coincidente es que en el año 35 el Jardín Estrasburgo cierra y al año siguiente se construye el Club de la Unión. O sea que el mismo 35, así como Justicia, el mismo 35 a 36 desaparecieron de este lugar y aparecieron en la Plazuela del Cercado. Entonces, se va triangulando poco a poco, no a través de documentos directos, pero sí a través de fuentes indirectas, ¿no? Primarias, pero indirectas para el caso. Entonces, aquí están las esculturas, la escultura de América a la izquierda y la escultura de Europa a la derecha. Por otro lado, en 1910 se construye el restaurante del zoológico del Parque de la Exposición. Esto está ubicado muy cerca del Monumento a Grau, ahí estaba este acceso. Bien, entonces allí figuran estas esculturas. Ya desde casi su inauguración aparecen estas esculturas. Y el restaurante cierra en 1935 porque se demuele para construir el Paseo de la República, es decir, la Vía Expresa. Paseo de la República en ese momento se llamaba, no Vía Expresa. Bien, entonces coincide también, en 1935 salen estas esculturas. Entonces queda como hipótesis fuerte de que estas esculturas se colocaron en la Plazuela del Cercado en el marco del cuarto centenario de fundación de Lima, ¿no? Bien, entonces aquí están las otras 2 esculturas y adicionalmente en esta investigación la escultura para entonces no tenía nada en las manos y debía tener algo en las manos. ¿De acuerdo? Entonces, a través de fotografías antiguas se puede ver que tiene una mano. En principio, en algún momento yo pensé que era, se me fue, Pandora. Pandora a veces tiene estas manos y tiene un cofre donde se supone que están todos los males y la esperanza de la humanidad. Bien, pero míticamente corresponde a Sique y fue fehaciente no solo por esta foto, sino por esta otra escultura, que en realidad es la escultura que hizo Antonio Cánova en 1808. Entonces este fue el modelo para la escultura que se divulgó y llegó a Lima. Entonces se puede ver que el atributo de Sique es la mariposa, porque mitológicamente están simbolizados el Eros y el Anteros. El Anteros está simbolizado por la mariposa y Eros, que está a la derecha, por ejemplo, Psique y Cupido, representan, digamos, la contención y también la emocionalidad, sobre todo sentimental, ¿no? El Eros. Entonces, bueno, esto dio lugar para que tenga peso y fundamento la reincorporación de la mariposa en la mano de Sique. Ahora, bueno, lo intrigante y queda ya para otras investigaciones, para otros investigadores, es que la escultura de Sique y Leda, junto a un conjunto enorme de esculturas que corresponden a diosas latinas, a dioses griegos, en West Park, en Bedfordshire, en Inglaterra, está también un ejemplar de Sique y también un ejemplar de Leda. Entonces, seguramente pertenecen a un mismo taller o por lo menos están vinculadas por algún mismo modelo artístico. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Y bien, por otro lado, hacemos un repaso a la investigación del monumento, perdón, a la fuente de la plazuela de San Francisco. La plazuela tiene actualmente esta fuente que está mutilada. O sea, así como se ve, está mutilada, le faltan partes. Y el hallazgo que se hizo en esta investigación fue que faltaba esta parte, que tiene una suerte de ánfora.
El modelo corresponde a un modelo de fundición artística, otra vez el tema de las fundiciones artísticas, de la fundición James Bibb Co., una fundición estadounidense que por un corto tiempo se dedicó a hacer fuentes de agua, cuando en realidad su rubro era más industrial. Sin ir muy lejos, James Bibb Co. fue contratada en Estados Unidos para hacer el domo del Capitolio de Washington. Entonces, esa misma fábrica, esa misma rúbrica, esa misma, digamos, empresa fue la que hizo esta fuente. Y bueno, uno de esos ejemplares llegó a Lima. Lo que tampoco se sabía es que otro ejemplar también estuvo en la plazuela de las Mercedarias. Si uno va por el Jirón Ancash, uno llega a Santa Clara, al monasterio de Santa Clara, y camina un par de cuadras, está la iglesia de Mercedarias. Allí actualmente está el busto a Ramón Espinosa, que fue un educador, es un monumento que se colocó en la época de Leguía, pero antes no existía ese monumento, sino estaba esta fuente de agua. Y al comparar los modelos, sí, efectivamente se trata del mismo. Incluso para 1922 ya estaba mutilada. Entonces es interesante porque no solo un ejemplar estuvo aquí en Lima, perdón, sí, no solo uno en Lima, sino dos. Y lo interesante también es que en Jauja están las piezas casi completas porque faltan esta suerte de asas que tiene esta ánfora, casi completa. Y entonces en la plaza de Jauja se puede ver esta fuente. Bien, ahora, otro aspecto es que esta fuente se le pidió a la beneficencia pública que le regale a la municipalidad esta fuente que estaba antiguamente en el Hospicio Manrique. Deben de conocer en la Plaza Francia el Hospicio Manrique, donde está actualmente la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino. Bueno, ese era su lugar original desde 1866, pero llega 1953 y le piden que le regale esa fuente. Y bueno, le regalan. Pero ¿cuál fue el motivo por qué querían colocar una fuente allí? Bueno, hubo una controversia porque no se ha podido, bueno, al menos yo no he podido detectar de quién fue la iniciativa de colocar un monumento a San Francisco Solano en la plazuela de San Francisco. Entonces querían colocar un monumento y esto no pasó por revisión de la municipalidad. La municipalidad saltó y dijo, esto no tiene permiso, así que no vamos a hacer ningún monumento a San Francisco Solano, no santo peruano. Entonces, tal vez pueda ser o no, esto queda un poco en especulación, que haya sido motivado por la orden franciscana. Y es curioso porque la orden franciscana con las potestades municipales siempre han tenido controversias sobre la plazuela de San Francisco hasta el día de hoy. Bueno, pero ya, eso ya está felizmente es superado. Ya hay una mejor, digamos, acuerdo entre ambas entidades. Y el día de hoy, por ejemplo, ya están restaurando debidamente la plazuela de San Francisco. Pero es interesante, ¿no? O sea, en respuesta a ese monumento que no había sido legal, se coloca una fuente. Es decir, la municipalidad respondió colocando algo que sea digamos, de los bienes municipales. Y se coloca esa fuente, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy permanece ahí. Bien. Por otro lado, Tania Pérez hizo la investigación sobre la fuente de los tritones. Esta fuente estaba muy mutilada, bastante mutilada, y no se sabía exactamente cuál era su magnitud, cuál era su integridad. Hasta que, bueno, dos fotos fueron importantes. Una a la izquierda, como se puede ver, es una fotografía tomada desde aparentemente la iglesia de San José de las Descalzas, y se puede ver aquí la fuente. Además, dentro de un parque, es la Plaza Santa Ana, todavía no Plaza Italia. La Plaza Santa Ana recibió una reforma en 1872. Cuando se construyó el Parque de la Exposición, también llegaron una serie de esculturas y se colocaron incluso alrededor de la fuente, si se puede ver estos pequeños bultos en la Plaza Mayor, son ánforas de fierro que coronaban la base o la taza de la fuente. Y claro, para 1872 a 74, según la investigación de Tania, llegó esta fuente, ¿no? Entonces se le llama la fuente de los tritones porque su atributo principal son 4 tritones que tienen unas caracolas que están tocando.
Bien, entonces hasta 1920 permaneció intacto, por lo menos, bueno, desaparecieron las ánforas o los vasos en la Plaza Mayor y su hallazgo, el hallazgo de Tania fue el modelo de fundición artística. Y aquí se puede ver todas las piezas que conformaban originalmente esta fuente. Entonces, gracias a eso es que se pudo encontrar también que en la Plaza de Concepción, en la provincia de la Concepción, en Junín, había esta misma fuente. Repito, esta época del guano es muy, digamos, conocida por traer, bueno, no tan conocida en realidad, a través de estos libros se está haciendo conocer de que en esta boom guanero, estas ganancias enormes, millonarias que tuvo el Perú, se compraron muchas piezas de fundición artística. Bueno, les comento, disculpen que tenga que hablar sobre la investigación que hice sobre la Fontana de Tacna, pero lo que encontré, por ejemplo, en ese caso fue que la Fontana de Tacna fue comprada, sí, a una fundición, pero a sobrecosto. Y el sobrecosto no se sabe a dónde fue a parar. Y lo más probable es que en medio de esta orgía fiscal, que es como denomina Pablo Macera esta época del guano, bueno, haya habido mucha corrupción. Entonces es interesante cómo en el siglo XIX, en estas compras hechas con el guano, arte, política y corrupción entran en un entramado interesante. Bueno, entonces parte de estas compras, no se sabe si sobrecosteado o no, bueno, está esta fuente. Y no solo para la Plaza de Lima, sino para la Plaza Santa Ana en ese momento, sino también para Junín. Gracias a esas piezas se sacaron los moldes y ProLima restituyó las piezas faltantes. Y es lo que ahora se puede ver en la Plaza Italia, ¿no? Entonces, esta era la fuente antes de su restauración, pintada de negro, como muchas esculturas estuvieron a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, y esta a la izquierda ya es con la pátina de bronce que le corresponde. Bueno, también está la investigación de Max Espinal sobre la fuente de Neptuno, también está la de Juan José Pacheco sobre la farola de las Tres Gracias. Es interesante porque justo agregué un dato. Había una investigación ya armada de Juan José y había un dato que yo sabía, y es que haciendo el trabajo del volumen 5, en el volumen 5 estudiamos las esculturas que estuvieron en el Parque de la Exposición y durante la guerra se robaron. En las fotos del Parque de la Exposición, las primeras fotos del estudio Curret, en una de ellas se puede ver, no sé si se ve aquí, un pabellón. Este es un pabellón que dice teatro. Bien, al frente de este pabellón está la farola de las Tres Gracias y es probable que ese haya sido su primer lugar de establecimiento. Entonces le compartí esto a Juan José y se integró a su artículo, a su investigación. Después está la investigación que realizó Rodolfo Monteverde en el año 2019, les comenté que fue invitado. Bueno, él ya había hecho una publicación importante sobre el Monumento 2 de Mayo y todo su trajín, digamos, historiográfico, el concurso por el cual se eligió este modelo, como la escultura que se mandó a hacer, por ejemplo, la escultura que remataba, que era la Victoria, no es esta, sino una primera que está conservada en Chile, en Talca, porque en la guerra se la llevaron del puerto del Callao. Y entre otros detalles más importantes, sobre todo en la simbología, en la trama de la ciudad, el rompimiento de las murallas, bueno, todo eso está abordado en esta investigación. Lo que se agregó a esta investigación fue bueno, acá hay unas, digamos, páginas que muestran el resultado de la restauración, la restitución del escudo nacional que formaba parte de la verja, digamos, el lucimiento de la pátina de bronce que tenía el monumento, también la restauración de la figura de José Gálvez. Y lo que se agregó fue esta litografía, que fue publicada el mismo año que se inauguró el monumento. Y en esta litografía se puede observar, se puede ver que en la litografía correspondiente a las verjas, que también se había contemplado unas farolas, probablemente por la época no eran eléctricas, sino a gas. ¿No? Entonces, en el detalle se puede ver que esta formaba parte del diseño. En la construcción del monumento no se incluyeron, pero teniendo esta solidez de un documento y teniendo la justificación y el rigor necesario, pues se colocaron estas farolas y que hoy día ya forman parte del monumento.
¿no? Entonces, esto fue un agregado que se le colocó a la investigación que hizo Rodolfo Monteverde. Por otro lado está la investigación de Betzalí Curi y Tania Pérez, que hicieron sobre la figura, la escultura del ángel, que fue traída de la Fundación Baldón aproximadamente en 1877, colocada al frente del presbítero maestro del cementerio. Y finalmente, para cerrar, está la investigación de esta fuente de agua que realizó Tania Pérez y donde se puede observar, gracias a una postal, probablemente de Pollack, de Eduardo Pollack, que en el remate de la fuente había una escultura, ¿no? Y esta, como se puede apreciar, no está en la fuente actual. Esta investigación se hizo ya cuando se había restaurado, así que no hubo manera para poder restituir esa pieza. Se va a hacer, porque también ya hay una documentación fehaciente de qué imagen iba a estar ahí, o qué imagen estuvo ahí, pero al principio se pensó, incluso en el volumen 1, estuvo publicado que era la imagen del niño con la oca, como se puede apreciar. Esta imagen es muy parecida a esta de acá. Pero al tener un poquito más de precisión en identificar las piezas, Tania llegó a la conclusión de que realmente pertenecían a la Fundición Handyside. Handyside tenía en su repertorio no el niño con oca. El niño con oca es muy conocido porque se colocaron como 5 o 6 en el Parque de la Exposición, ¿de acuerdo? Pero, y con esa lógica se pensaba que también formaba parte de la fuente de Buenos Aires, de la plazuela de Buenos Aires. Bien, pero no. En realidad formaba parte de un conjunto que no solo era el remate del niño, sino también la base. Si uno puede apreciar, hay unos delfines míticos en la base, entorchados, entrelazados, así como en la base de esta pieza. Entonces era todo el conjunto que se había colocado sobre este plato. Y otras fundiciones también ofertaban la figura, no del niño con oca, sino del niño con pez. Entonces, sí, finalmente el niño con pez, ofertado por 3 distintas fundiciones, no se sabe cuál fue contratada por el gobierno peruano, pero fue comprada o adquirida, probablemente la de John Fisk. La de John Fisk, que creo que fue una de las más comerciales, entonces probablemente haya sido contratada esa. Y se puede ver allí el modelo del niño con pez. Y bien, entonces eso fue una prueba fehaciente de a dónde pertenecía esta pieza. Y en Estados Unidos hay algunos anticuarios que poseen esta pieza. Y bueno, se podría hacer una reproducción, pero no con moldes, sino tal vez con una reproducción artística, ¿no? Hecha por los escultores, el equipo de escultores que tiene ProLima. Entonces, son estos los alcances muy generales de este primer libro. He querido abordar un poco más, a diferencia de las presentaciones de libros que generalmente son comentarios anecdóticos, digamos, periféricos sobre el tema, he querido entrar un poco en materia sobre lo que aborda este libro, para que de repente se animen y pues lo puedan adquirir. Ahora, si me preguntan en dónde se adquiere, yo todavía no tengo la respuesta. En realidad, ProLima va a poner una campaña de venta, va a ser muy pública y ahí se va a establecer los puntos de venta, el costo de cada volumen y de repente un descuento si es que es la colección completa, ya se va a ver. Bien, entonces bueno, estos son los alcances que tengo para ofrecerles sobre esta presentación del libro. En realidad ha sido una ponencia sobre el libro, no más que una presentación. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado y si les ha servido para tener nueva información, pues genial. Estoy dispuesto a cualquier comentario o consulta. Gracias.